Comienzo de la tercera y última parte hasta que lo pongamos en el aro ya de el mandala. Vamos con él. Acuérdate de suscribirte. Al punto de terminar mi vuelta 18 y comenzar con la 19. Punto bajo, perdón, punto alto y me uno con un puntito deslizado a las cadenas iniciales que suponían mi primer punto alto. Terminado. Espectacular. ¿Espectáculo o no? ¿Cómo va? ¿Os gusta? Yo es que ya lo veo. Lo veo. Bueno, tenemos que irnos ahora hasta aquí adentro y nos vamos a ir pues con puntos deslizados. Tenemos una cadenita. Tenemos otra cadenita. Nos vamos con punto deslizado, chicas? Al primer punto alto, deslizado, al segundo punto alto, deslizado, y nos metemos en el huequito con un deslizado. Aquí, una cadena para tejer un punto bajo y otro punto bajo, dos en este hueco. Seguido, 3 cadenas. Y en el hueco que antes tenía 4, en el hueco de 4 cadenas, pues aquí voy a poner 2 puntos altos, 1 y 2. 4 cadenitas, 1, 2, 3, 4, para tejer igual que hiciera aquí, ¿vale? Lo mismo, un punto alto, otro punto alto, 6 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y 2 puntos altos en el mismo hueco. Quiero que esto se vea bien, ¿vale? 2 cadenitas en el, perdón, 2 puntos altos en el mismo. Bien, ahí está. Y ya empezamos a bajar de la misma manera 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4, para tejer en el siguiente agujero 2 puntos altos en el siguiente hueco. La siguiente ventanita, 2 puntos altos, de nuevo 3 cadenitas y esta vez en lugar de tejer puntos altos, tejo puntos bajos. 1 y 2. Solo con una cadenita y me voy al siguiente hueco. Este le salto, me voy a este. ¿Mm? Mira, a ver si se puede ver clarito. A ver, voy a dejarlo ahí. Así. ¿Veis? Aquí no hemos tejido nada, aquí no voy a tejer nada y me voy a este para tejer los puntos bajos, puntos altos y el medio. ¿Lo veis clarito? Vale, pues entonces, estamos en la vuelta 19, tiene 26. O sea, imaginaros cómo puede acabar esto. Un espectáculo. 2 puntos bajos y entonces ahí, saltando ese primer hueco de cada espiga, un punto bajo y otro punto bajo. Y seguimos, uy, que se me cae. Y seguimos con 3 cadenas. Y ahora ya sí, puntos altos, 2 en el primer hueco, en el que en la vuelta anterior tenía 4 cadenas. Y tejemos seguido 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. La cúspide es igual en las 2 vueltas. Hola, qué alto suena. Exagerado. 1 y 2. 6 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y de nuevo y en el mismo sitio y ya para bajar, a ver, ¿lo veis ahí? Perfectamente se ve, ¿verdad? Aquí es el medio, entonces tenemos que poner de ida y de vuelta. Con lo cual repetimos. Uno y otro. 4 cadenitas. Aquí 2 puntos altos. Lo bueno es que se va tejiendo todo el rato sobre los huecos ahora, estas vueltas de aquí. 3 cadenitas. Y atención, ahora no ponemos puntos altos, sino puntos bajos. Para que se agudice más o se, se haga más puntiagudo. ¿Eh? Eso es. ¿Veis? ¡Ay, qué bonito! Una cadena y estamos repitiendo en el mismo.
Este hueco no se teje, este tampoco, directamente ahí. Punto bajo y punto bajo. Y repetimos. Esta vuelta, fácil, ¿cierto? ¿Veis? Se nos queda ahí ese agujerito, ahí. Pero que queda, vamos, espectacular, no. Espectacular, no. Lo siguiente. Vuelta 19 en marcha. ¿Vale? Vamos allá con esa vuelta número 19. Toda la vuelta y nos encontramos. Mirar qué maravilla tenemos ya. Fin de la vuelta 19. Vamos allá con la 20. Espectáculo. Espectáculo. ¿Dónde está? Escándalo. Es un absoluto escándalo. Vamos allá con la vuelta, a terminar la vuelta 19 con un puntito deslizado en ese primer punto bajo. Y directamente vamos a poner una cadena y me voy a ir al siguiente punto bajo para tejer un punto bajo. Después, esta vuelta es toda en puntos bajos. Entonces ponemos 1, 2, 3, 1 sobre el punto alto, primero, saltamos 1 y seguido tejemos esos 4 puntos bajos sobre las 4 cadenitas, 3 y 4, otro más sobre el punto alto, saltamos ese de ahí y aquí adentro, en lo más alto, estamos en el borde, tejemos 3 puntos bajos, 1, 2 y 3, un piquito con 3 cadenitas, un punto pico, primera y tercera en un puntito deslizado y seguido y de bajada 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Estamos bajando, con lo cual tenemos que hacer lo que hiciéramos aquí, pero a la inversa. Es decir, me salto este, aquí tejo el punto alto, perdón, sobre el punto alto tejo un punto bajo, pero de los dos solo en uno. Dentro 4 cadenitas, 1, 2, 3 y 4. Tejo el de los dos 1, que yo siempre voy a elegir el segundo, el que está más cerca del siguiente bloque que quiero tejer, y aquí adentro otros 3. Así vamos a tejer toda la vuelta. Luego, seguidito, el siguiente de los puntos bajos, de los dos que hay juntos, tejo el primero. En el hueco, la cadenita, dejo un punto bajo. Y ya estoy para subir la siguiente vuelta, entonces de los dos en el más alejado. En el segundo, otra vez punto bajo. Repetimos, 3 puntos bajos, 1, 2, 3, el siguiente que es en el punto alto, otros 4 en total en el hueco de las cadenas, 2, 3 y 4. Uno más aquí sobre el punto alto. Y ahora aquí en el centro tejemos como antes. 3 puntos bajos. 2 y 3. Un punto picot, es decir, 3 cadenitas unida primera y última en punto deslizado y otros 3. 1, 2 y 3. Seguido de los dos, el que está más cerca de donde tejo, el siguiente bloque de cadenas. Entonces, aquí 4 y 4, me salto uno y el siguiente lo tejo. Y aquí dentro de las cadenas, 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. De los 2 puntos bajos, tejo el primero en este lado, el de medio para ir cerrando y de los dos el más alejado, porque ya llego a la siguiente punta. ¿Vale? Mirar. ¡Oh! ¡Qué bonito!
Bueno, de verdad que me gusta mucho, entonces no dejaré de decirlo. Ya no me repito más porque parezco un disco rayado. Tejemos toda la vuelta y nos encontramos. ¿Mm? Vamos. Mirar esto. Mirar cómo es. Es que es alucinante. Bueno, seguimos, ¿vale? Vamos para allá con la vuelta número 21. Por supuesto, aquí nos hemos unido con un puntito deslizado en ese punto, ¿vale? Y ahora, y en este primer punto vamos a poner 4 cadenitas. 1, 2, 3 y 4, que va a sustituir un punto alto doble. Y contando 1, 2, 3 en el cuarto, que coincide que es el que hemos puesto sobre el punto alto, el punto bajo que hemos tejido sobre el punto alto, ¿vale? Tejemos un punto alto. Tejemos seguido 3 cadenitas, ¿vale? Y ahora, y saltando 1, 2 en el 3, ¿vale? Tejemos un punto alto, 3 cadenitas y un punto alto en el mismo, ¿vale? Ahí. En el mismo, ¿ok? 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a volver a hacer eso, 1, 2 y 3. En el 3, en la cadena 3, en el punto 3, volvemos a tejer un punto alto y seguido 1, 2 y 3 cadenitas para tejer un punto alto sobre el mismo. ¿Vale? Nos vamos a ir con 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Al otro lado ya para bajar. Entonces es el punto, ¿vale? ¿Dónde lo hemos hecho? En el punto más pegadito a este. Y ahí, o contando 1, 2 y en el 3, volvemos, uy, cuidado, volvemos a poner un punto alto. Ya estamos bajando, ¿eh? Ya estamos de vuelta. Bien. Y ahora aquí hemos puesto un punto alto, tejemos 3 cadenas, estamos bajando y es simétrico, o sea que tejemos sobre el mismo un punto alto. Bien. Seguido 1, 2, 3, 4 y 5. Y volvemos a contar, ¿vale? Aquí en este caso hemos dicho que saltábamos 3, 1, 2 y en el 3 volvemos a tejer un punto alto. 1, 2 y 3 cadenitas y lo mismo. Repetimos, ¿vale? Esta V sobre el mismo punto tejemos un punto alto. Bien, se está volviendo a llenar de V's, de puntos y de todo. Y de todo. ¿Vale? Seguimos. 1, 2 y 3 cadenitas. Atención aquí. Vamos a volver a contar esos 3. 1, 2 y 3, que coincide con el punto sobre el punto alto. Y ahí ponemos un punto alto. Ahora vamos a poner un punto alto doble sobre el que hemos tejido en el medio, en el que es de unión de los dos. Ahí, punto alto doble. Bien, y ya estamos haciendo la vuelta de nuevo. Con lo cual, contando 1, nos olvidamos, 1, 2, 3, y en el 4, que es el punto que está sobre el punto alto, tejemos otro punto alto. ¿Vale? Esta sería la idea. Seguimos tejiendo 1, 2 y 3 y ahora volvemos, uy, que se me está acabando ya este ovillo también. Contando 1, 2 y 3, tejemos esa V. Un punto alto, 3 cadenitas y un punto alto en el mismo lugar. ¿Bien? En el mismo, sobre el mismo. Ahora tejemos 5. 1, 2, 3, 4 y 5 para contando 1, 2 y 3 volver a tejer esa V. 1,
3 cadenitas y una, ¿vale? Y volvemos a contar 6 puntitos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 para irnos del otro lado. Tenemos las 6 cadenitas y nos vamos de bajada. 1, 2 y en el 3 empezamos poniendo la primera de las V's, es decir, punto alto, 1, 2, 3 cadenas y punto alto, ¿vale? 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4 y 5, para contando 1, 2 y 3, volver a tejer otra V, punto alto, 1, 2 y 3 y otra vez un punto alto. Y ahora 1, 2 y 3 cadenitas y me voy al punto que está donde el punto alto de la vuelta anterior, es decir, contando 3, ¿vale? Me voy al punto bajo que está tejido sobre el punto alto. A ver que no os enrolle y os embrolle, ¿veis? Punto alto, el punto bajo sobre el punto alto, ¿vale? Pues me voy ahí para luego tejer ese punto alto doble en lo más abajo del todo, en el punto bajo más hondo. Y ya un punto alto, de nuevo ya contando los puntos, yéndome a ese punto bajo que está tejido sobre el punto alto de 2 vueltas más abajo. Ya tengo, ya tengo 2 repeticiones completas y así vamos a tejer todo el tiempito. Claro, hay muchísimas repeticiones, pero esta es la idea. Seguimos tejiendo toda la vuelta y nos encontramos. Mirar, 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 mirar. Vamos a terminar la vuelta 21. Y la voy a terminar. ¿Os acordáis que hiciéramos al principio esas 4 cadenas que sustituyen el primer punto alto doble? Pues nada, me uno con ellas y fuera. ¿Vale? Con un puntito deslizado y ya está. Vale, ahora me tengo que ir hasta aquí. Porque no tengo que poner puntos, ya no voy a poner ningún punto hasta ahí. Con lo cual, pues es que me tengo que ir con puntos deslizados. No me puedo ir de otra manera. ¿Vale? Ahí. Ahí. Las 3 cadenas las tengo que poner en punto deslizado. El punto alto, un puntito deslizado. Y voy a meterme una cadenita más. Para ahora ya sí. ¿Vale? Poner un punto deslizado dentro del hueco. ¿Vale? Y empezar a poner cadenas 1, 2 y 3 que sustituyen a mi primer punto alto. Y ahora 1, 2 y 3 de separación para sobre el hueco de las 5 cadenas, tejer un punto alto. Toda la vuelta vamos a tejer con 3 cadenas y sobre el siguiente hueco, que en este caso es el de la V, 3 cadenas. Atención aquí, porque ya estamos arriba del todo. Entonces ahí tejemos un punto alto, ¿vale? 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Y sobre el mismo hueco, otro punto alto. Como todas las vueltas, esto ya se nos hace familiar, porque en lo que es el pico más alto, siempre hay una V de alguna manera, ¿vale? Seguimos, 3 cadenas, 1, 2, 3. Al siguiente hueco, que es el de la V, pues punto alto. 3 cadenas, 1, 2, 3 y al hueco de las 5. Venga ahí. Ahí. Otras 3 cadenas, 1, 2, 2 y 3 y al hueco de la V, ¿vale? Ahí vamos. Entonces hemos puesto en cada lado 3 huecos, 1, 2 y 3 y el de la esquina, el de la cúspide, el de la cima de cada estrella, de cada punta que estamos creando, ¿vale?
3 y el del medio 4, ¿vale? Ahora, nos vamos ya desde ahí, sin hacer más, y seguido, sin cadenas y sin nada, a la siguiente estrella, a la siguiente punta de nuestra estrella, o nuestro pétalo, o como le llamemos, ¿vale? Nos vamos ahí al siguiente y volvemos. Vuelta fácil y rápida. 3 cadenas al hueco de las 5 cadenas. Un punto alto. 3 cadenas a la V. 3 cadenas a lo más alto. Y ahí tejeremos 2. Un punto alto, pero la separación no son 3, sino 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el mismo lugar, un punto alto. ¿Vale? 1, 2 y 3. Ahí. 1, 2 y 3. Y ahí. 1, 2 y 3. Y a la V. ¿Vale? Y ya, se acabó. Nos vamos a la siguiente. Estamos cerrando el hueco, ¿veis? Esto que teníamos antes tan pronunciado, ¿eh? Aquí nuestros picos estaban como muy pronunciados, se han ido cerrando, se han ido cerrando, se han ido cerrando y ahora ya es que mirar. Apenas hay montañita, tenemos una mesetilla de nada. Ya no hay picos. Está, eh, eso, una meseta. Dentro de nada tenemos una llanura, si no al tiempo. Nos vamos al siguiente, desde aquí al siguiente, sin más. Fácil esta vuelta número 22. No, lo siguiente. Fácil no, lo siguiente. Bien, ¿comprendido? Sí. Pues ahí va, ¿eh? Oye, oye, oye. Vamos, vamos. Espectacular. 2 repeticiones completas, así todas. Dejemos toda la vuelta y nos encontramos. ¿Qué tal? ¿Cómo vais a estas alturas con este mandala ya alucinando igual que yo? ¿O un poquito más o un poquito menos? Eso no es increíble. Bueno, vamos a la vuelta número 23. Y esta va a ser muy fácil. ¿Por qué? Porque solo son puntos bajos. ¿Cuántos? Tantos como cadenas pusiéramos en los huecos de separación. Por tanto, una cadenita y me voy ahí y pongo 3 puntos bajos en el primero de mis huequitos. ¿Vale? Voy al siguiente hueco, 3 puntos bajos. Voy a poner el ganchillo así. 2 y 3. Siguiente hueco, 3 puntos bajos. Habían 3 cadenas, pues ahora 3 puntos bajos. Para el siguiente, aquí teníamos 5, pues 5. 1, 2, 3, 4. Uy, uy, uy. Repito el cuarto. Y 5. Y nada, estoy bajando y todos con 3. Nos olvidamos de los puntos altos. Solo ponemos cadena, perdón, solo sustituimos por puntos bajos las cadenas. 3, 3, 3, ¿vale? En cada bloque, en cada ventanita hay 3 cadenas, excepto en la del medio que hay 5. Pues nada, 3, 3, 3, 5. 3, 3, 3, 5. 3, 3, 3, 5. Esta es la proporción. De aquí ya tengo un ladito tejido, me voy al otro y 3 cadenas, pues 3 puntos bajos. Me voy al siguiente hueco. 3 cadenas, pues yo 3 puntos bajos en esta vuelta. En el siguiente 3 cadenas, pues yo 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. 5, acordaros, en el de lo más alto, pues yo 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Esta vuelta realmente es muy fácil, pero toma ahí de repente un poquito de cuerpo. ¿Qué ganas tengo? Vuelta número 23, 23, 23, 24, 25 y 26. ¡Ah! Vamos a terminar toda esta de puntos bajos y nos encontramos. Mirar
mirar esto. Oye, por cierto, aprovecho la ocasión. ¿Te has suscrito al canal ya? ¿Sí? Fantástico. Vamos a seguir ahora terminando ya esta vuelta número 23 e iniciando la 24, ¿vale? Y lo vamos a hacer poniendo un puntito deslizado en el primero de los puntos para empezar a tejer los 4 siguientes con puntos bajos, ¿vale? Cadenita, punto bajo 1, punto bajo 2, así 4. Los 4 siguientes puntos, el 3 y el 4. Para seguido empezar a poner cadenas, tantas como 7. Y toda la vuelta vamos a llevar 7 cadenas, ¿vale? Y ahora, y saltando 1 y 2, en el 3 tejemos un punto bajo. Volvemos a repetir 7 cadenas. 3, 4, 5, 6 y 7, ¿vale? Para, contando 1 y 2, en el 3 tejer un punto bajo. Repetimos la cuestión, 7 cadenas, pero en esta ocasión, en lugar de contar hasta 3, vamos a contar solo 1 y 2, ¿vale? Es decir, que estamos en el medio, en el 2, saltando solo un punto, en el segundo tejemos el punto bajo. Estamos en lo más alto de nuestra punta de estrella y ya tenemos que empezar a bajar y bajamos tejiendo lo mismo. 7 cadenas para saltando 1 y 2 en el 3, en el 3, en el 3 tejer un punto bajo, ¿vale? Cuidadito con todas las hebritas como siempre. Ahí está. Volvemos a tejer 7 cadenas y saltando de nuevo 1 y 2 en el 3 tejemos ese punto bajo y tenemos que tejer los 3 siguientes, ¿vale? Para terminar igual que empezáramos, ¿vale? Aquí está el segundo, el tercero y el cuarto. Bien, ahí tenemos lo que vamos a estar repitiendo todo el rato, saltando el último de los puntos y el primero, en el segundo nos unimos y tejemos ya un punto bajo y empezamos a repetir la vuelta. 4 puntos bajos en total, llevamos 2, 3 y el cuarto y empezamos a repetir la secuencia de cadenas, ¿vale? Empezamos a repetir este motivo que es tan sencillo como lo que hemos hecho hasta ahora. Es más, después de todo lo que hemos hecho, esto ya es nada. 7 cadenitas, saltando 1 y 2, en el tercero de los puntos bajos, tejemos un punto bajo. Repetimos, 7 cadenitas. Vamos, esta es la canción del 7. Vamos a cantar la canción del 7. Saltando otra vez 2 puntos, en el tercero un punto bajo. Aquí, que ya estamos en la esquina, en lo más alto, la diferencia va a ser que en lugar de saltar 2 puntos y poner en el tercero, saltamos solo 1 y ponemos el punto bajo en el segundo, generando ese medio, ¿vale? Y estamos de bajada otra vez repitiendo el motivo. 7 cadenas para saltando 2 en el tercero, tejer ese punto bajo. Ahí este crochet va solo ya, se lo sabe perfectamente. De nuevo, bajamos con 7 cadenas y tejemos. Y para terminar esta punta de nuestra estrella o este pétalo, tejiendo ese punto bajo y 3 más, se nos quedará sin tejer el último de este lado y el primero del lado siguiente. ¿Vale? Pues así de fácil va a ser toda esta vuelta. Así de fácil va a ser solo esta vuelta. Y después no nos queda más que nada, nos queda nada y menos. Tejemos todita la vuelta así y nos volveremos a encontrar. Mirar, mirar esta locura. Es una locura, es fantástico. Yo de verdad que estoy. Yo sé que a lo mejor no a todo el mundo le gusta, pero a mí me está fascinando. No lo puedo más que decir. Espero que la disfrutes tanto como yo, aunque es un poco locura. Estoy emocionada. Bueno, vamos allá. Eh, Hemos terminado aquí, perdón, la vuelta 24, ¿vale? Llenando de arquitos.
24. Creo que le voy a añadir una vuelta más. Ya te voy avisando. Pero bueno, vamos a ver. 24, 25 y 26 tiene el modelo, pero creo que voy a añadir un poco. Entonces, vamos con la vuelta 25. Nos hemos unido con puntito deslizado al punto bajo. No hemos hecho nada más, ¿eh? Ahora, ¿qué ocurre? Que nos tenemos que ir con puntitos deslizados hasta el hueco, ¿vale? Hasta el huequito, hasta la ventanuki y además al medio de la ventanuki, como tenemos 7 cadenas, acordaros, pues hay que poner unos cuantitos puntos deslizados. Vamos a ir poniendo, ¿vale? Hasta el punto 4, lo que vendría a ser el medio, ¿vale? 3 y el 4. Y aquí yo voy a poner teóricamente un punto alto, ¿bien? Pero voy a poner 1, 2 y 3 cadenas que sustituyen a mi primer punto alto y luego 6 más. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y me voy al arco, ¿va? Y tejo, perdón, y tejo un punto alto. ¿Vale? Otras 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y me voy al siguiente arco para tejer otra vez un punto alto. Bien. Ahora, mirar, estoy en el medio, ¿habéis visto? He llegado hasta el medio con esos dos arcos. Pues aquí 8 cadenas en lugar de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y tejo el punto alto en el mismo lugar, ¿vale? De los 5 arcos, pues en el mismo. En el último que hemos tejido. Ahí, haciendo esa V con un montón de cadenas, diríamos, ¿va? Ahí. ¿Lo vemos? Bien. Seguimos con otra vez 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 para tejer un punto alto en el hueco. Cuidadito ahí. ¿Va? Y otras 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y otro punto alto en el último de los huecos. ¿Vale? Tenemos los 5 arcos de la vuelta anterior convertido de nuevo en 5 arcos. ¡Oh! Una cadena de paso al siguiente bloque. Y aquí otra vez un puntito alto. Bien. Y ya empezamos a repetir el motivo. No puede ser más lindo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 al arco. La vuelta es fácil además, ¿eh? Y rápida. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y al arco estoy ya en el medio. ¿Lo veis ahí? Mirad. A ver que se vea bien esos 5 arcos. A ver, ¿eh? Sin confusión. Ahí y ahí. 1, 2, 3, 4, 5, que se convierten en 1, 2, 3, 4 y 5. Y me voy al siguiente. Dejo 1, 2. Ya estoy en el medio, ¿vale? Entonces ahí se me ha quitado una cadena. Pongo el primer punto alto en el del medio. Y en lugar de 6, 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Otro punto alto, pero esta vez en el medio, ¿vale? En el medio siempre vamos a tejer una V, diríamos, con 8 cadenas de separación. El resto con 6. 4, 5 y 6. Punto alto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Punto alto. ¿Vale? Pues ahí vamos a tejer así toda la vuelta. Ay, qué locura. Es que me encanta. Bueno, vamos a ello. Vamos a terminar toda la vuelta y nos encontramos. Acabada la vuelta 25. Tararatán. La verdad es que no se va a ver tan bonito hasta que lo ponga en su posición definitiva. He terminado esta vuelta. Ahí está la última de las cadenitas y solo tengo que unirme al tercero de los puntos, a la tercera de las cadenas iniciales,
porque hicimos 3 y luego 6, ¿recordáis? Con eso he terminado esta vuelta número 25. Atención, solo iba a tener 26, pero va a tener 27, ¿vale? La 26 y la 27 van a ser prácticamente iguales. Os cuento, vamos a hacerla, la 26, una cadena para tejer dentro tantos puntos bajos como cadenas hiciéramos, ¿vale? 4, 5 y 6, ¿vale? Me voy a la siguiente ventanita, 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a ir todo el rato tejiendo así. Y en la siguiente vuelta la única diferencia va a ser que vamos a poner un punto, un piquito, ¿vale? Un punto picot en medio de cada hueco. En este caso tenemos 8 cadenas, pues entre el 4 y el 5 tejeremos un punto picot, un piquito de 3 cadenas. 3, 4, 5. Pero eso será para la vuelta número 27, porque me parece que queda más bonito si lo enmarcamos un poquito más, como pasara aquí, que hay 2 vueltas. Entonces, para terminar, voy a hacer esas 2 vueltas que enmarquen en lugar de solo tejer una, ¿vale? Pues nada, tejemos esta vuelta tejiendo 6 puntos bajos en cada hueco donde hubiera 6 cadenitas en la vuelta anterior, 8 puntos bajos en el hueco donde hubiera 8 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y luego lo que nos va a quedar por saber es entre medias de los dos que vamos a poner. 3, 4, 5 y 6. En el medio, entre uno y otro, yo tejo un punto bajo, ¿vale? Y me voy al siguiente hueco. Había una cadena, acordaros. Pues todas las cadenitas que hay, las rellenamos, las sustituimos en esta vuelta por puntos bajos. Es decir, 6, 6, 8, 6, 6, 1, ¿vale? Una y luego ya 6, 6, 8, ¿vale? Esa va a ser la secuencia todo el tiempo. Súper bonito. A mí me lo parece. De verdad que es un modelo que me ha alucinado tejer. Me encantó. Me encantó desde que lo vi, me encantó tejerlo, aunque reconozco que en algún momento puede resultar un pelín complicado, pero solo un pelín complicado. Pero va a ser los delirios de muchas cookie tejedoras, cookie crocheteras, estoy completamente segura. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Voy a terminar la vuelta, que nos va a llevar un rato tejer esta vuelta y nos encontramos. Bueno, pues estoy terminando, ya está. He tejido la primera vuelta con el punto bajo y la segunda con el punto bajo y lo que estoy haciendo ahora, ¿vale? Que os lo cuento porque no he podido esperar. Vamos a ir poniendo en todos los piquitos, en todos los medios de cada arco, este pequeño piquito, este pequeño huequito que se ve ahí, que no me lo imagino para tener que almidonar después, pero bueno. Vamos a bloquearlo y vamos a tardar lo más grande. En cada hueco, aquí tenemos 6 puntos, pues tejeremos 3, 1, 2 y 3. Voy a tejer 3 cadenitas, 1, 2. No voy a hacer piquitos, solo voy a tejer 3 cadenitas y sigo tejiendo los otros 3 puntos del arco. En segunda vuelta, ¿vale? Es decir, he tejido una vuelta número 26 donde tengo todos puntos bajos
Y ahora estoy tejiendo una vuelta número 27 donde estoy haciendo esos huequitos tal cual. Aquí tengo 6 puntos de nuevo, pues tejo 3, estos 3 puntos, ahora 3 cadenitas y tejo los 3 siguientes, los 2 siguientes. Bien, aquí estoy para irme a la siguiente, aquí estoy para irme al siguiente pico. En este caso ya va a ser el último. Bueno, pero para vosotras estáis empezando esta vuelta, pero tal cual. Entonces, vamos a tejer un punto bajo que no terminamos. Salto el del medio, que fuera una cadena. Todas las cadenas las hemos convertido en puntos bajos, ¿vale? Pues ahora tejemos el siguiente, saltando en el medio. Lo repito, en la vuelta 25 nosotros hicimos un montón de cadenas, de arcos. En la vuelta 26 hemos rellenado todas esas cadenas con puntos, y tantos puntos como cadenas. Ese es el resumen de la vuelta. Y en la 27 lo único que hacemos es en el medio de cada grupo de puntos bajos, de cada arco, 6, 6, 8, ¿vale? En el medio tejer 3 cadenitas y ya está. Solo hacemos eso. Y en la unión entre un piquito y el siguiente, el último de los puntos lo tejemos con el primero del siguiente arco y nos olvidamos de ese punto que hay en el medio, ¿vale? Pues nada, 1, 2 y 3, ya estoy en el siguiente y es último. 3 cadenitas, 1, 2 y 3. Me voy al siguiente grupo que tiene otros 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tejo 3. 1, 2 y 3. 3 cadenitas. 1, 2 y 3. Y tejo los 3 siguientes. Las cadenas son a más para que quede con esos piquitos, pero sin demasiado acentuar. Estoy en el de arriba del todo, en el del medio, que tiene 8 puntos bajos. Pues tejo 4, 1, 2, 3 y 4. Pongo 3 cadenitas, 1, 2 y 3, y otros 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Estoy bajando, ¿vale? Pero sigo tejiendo de la misma manera. Es decir, 1, 2 y 3, 3 cadenitas y 3 puntos bajos en cada arco. Porque en definitiva es eso, son arcos, ¿vale? Aquí estaba el de 6, una vuelta en puntos bajos y la siguiente. Y ya con esto voy a terminar. El último bloque, 1, 2, 3, 3 cadenitas y otros 3. Pero como ya es abajo del todo, 1, 2, ¿vale? Este se teje, pero no se teje, se une al primero. Cadenita al aire. Cookie crocheteras, hemos terminado este mandala. Tenemos ahora, eso sí, que tenemos solamente que esconder estas 2 hebras, humedecer. Madre mía, qué bonito. Y vamos a hacer ese proceso que ya todas conocemos, lo vamos a humedecer, lo vamos a poner todos los piquitos, todos los adornitos, todo bien estiradito, todo súper bien estiradito y nos encontramos. Vamos allá. Así empezó todo. Aquí empezó todo. Con este mandalita de esas 13 vueltas primeras que convertimos cuando se continuó tejiendo, a ver si puedo, en este. No se puede, tengo solo la mitad dentro de la pantalla, ¿vale? Pero esta mitad se coincide con esa mitad del mandala inicial que os dije, atención que hay sorpresa, atención que hay sorpresa. Aquí está. Buah, de verdad que me encanta. O sea, me produce mucho gusto tener este mandala que aunque vais a ver que es un pelín complejito de tejer, pero que es absolutamente ideal. ¿Cuánto mide? Que muchas me preguntáis siempre, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide?
Pues mide 86 centímetros o 68, no, 86. No, voy a volver a mirar, 60, 70, sí. 86 centímetros, ¿vale? El diámetro de este aro. Pero ya sabéis con qué lo he tejido, ¿bien? Y puede variar muchísimo según con qué lo tejamos, ¿va? Bueno, pues este es el tutorial. Espero que te haya gustado porque de verdad es una maravilla. Ahora os pongo las fotos para que veáis, pero yo feliz como una perdiz. Chao, no me cabe ni la mano. Chao. Está terminado por fin. Acabado. ¿Qué os ha parecido? ¿Fantástico? ¿Fácil? ¿Difícil? Déjame tu comentario y dime qué te ha parecido, porque de verdad que para mí es el mandala. O sea, creo que no he tejido algo tan bonito hace mucho. Me encanta, me encanta. Bueno, espero que lo hayas disfrutado. Si es así, pues me alegro y házmelo saber en un comentario, por favor. Dicho esto, nos vemos en el próximo tutorial. Chao.